La palabra de Dios hoy es muy evidente en su propuesta hacia nosotros, a la comunidad que se reúne la Iglesia, el pueblo santo de Dios. Pero también es una propuesta, diríamos así, para la construcción de la sociedad humana. De hecho, presenta a un Dios perdonador, un Dios no solo misericordioso, no solo en esta capacidad de ser un Dios del amor, sino en esta capacidad profunda también de el perdonar, el saber perdonar, y que lo transmite también a nosotros. Por eso ven como la primera lectura, de alguna manera, hace toda una presentación no solo de esta capacidad de Dios o este poder basado o la justicia basada de Dios en el perdonar, sino también está haciendo algo muy concreto, apela a un hecho muy concreto, a la fragilidad humana, para hacer un llamado en concreto de la necesidad de crecer en el perdón. O que nosotros, en concreto, el ser humano, nosotros seres humanos, podamos crecer en este ser misericordiosos con capacidad de perdonar. Es un don que hay que pedírselo al Señor, ciertamente, pero también es un algo que necesitamos nosotros de ir progresando e ir entrenando a que esto sea una realidad. Por eso, cuando habla de la fragilidad humana, el eclesiástico pone en claro una situación. Dice, ¿para qué almacenar odio, rencor, venganza? Si es tan frágil la vida humana. Y creo que nosotros hemos escuchado muchísimas de estas expresiones, incluso nosotros mismos hemos debido apelar muchas veces a este tipo de situaciones, es decir, la vida humana dura poco. Nuestros enojos o nuestros pleitos, si fueran llevados al extremo, solo hacen daño. ¿O para qué entrar en determinado tipo de peleas o nuestras relaciones interpersonales basadas en un distanciamiento a los demás o en un no perdonar? En realidad no solo hace más daño, sino que ¿qué sentido tiene frente a la fragilidad que nosotros tenemos? Y somos testigos de cómo en todo este tiempo se nos ha puesto en evidencia esta fragilidad. El ser humano, nosotros somos de verdad en una fragilidad enorme. Basta un bichito de nada, invisible, que prácticamente nos ha puesto en una crisis agudísima y profunda. Por eso es interesante cómo el eclesiástico usa esto, no para decir que el hombre está llamado a la muerte o para meternos miedo, sino para decir, atentos, atentos. Si hay algo que debemos tomar en cuenta frente a nuestra fragilidad, es acrecentar o llevar tesoros en el cielo. Y uno de los tesoros más grandes que puede hacer es esta capacidad de perdonar. Yo me imagino que alguno de ustedes dirá, ¿cómo yo puedo perdonar cuando bajo a la realidad de las personas? Yo conozco un testimonio de un joven que cuánto ha sufrido la muerte de su padre, pero cuánto más ha sufrido todavía la incapacidad de perdonar al asesino de su padre. Una lucha interna enorme. Porque es cierto, cuando bajamos nosotros a la realidad, decimos realmente el perdonar es fundamental en la vida del cristiano, del ser humano. Pero cuando nos enfrentamos a lo concreto, a la persona que ha hecho daño, el caso de este joven, se presenta frente al asesino de su propio padre. Es muy difícil cultivar un corazón de perdón, de reconciliación, de amor, de extenderle la mano.
Sin embargo, hermanos míos, la propuesta está muy evidente y muy clara. Así como es misericordioso nuestro Padre, deberíamos ser también misericordiosos nosotros. Por eso, la lectura también apela a algo fundamental, es decir, a las experiencias nuestras. Y creo que nosotros podemos decir, cada uno de ustedes, los que estamos aquí presentes en esta catedral, cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, que nos siguen a través de los medios de comunicación, que celebran la Eucaristía en casa. Apelemos a aquellas experiencias de perdón. ¿Acaso no se regocija nuestro corazón sabiendo que hemos sido capaces de perdonar? ¿Acaso no nos ha puesto una sonrisa enorme o una alegría profunda cuando también en momentos concretos hemos sabido perdonarnos los unos a los otros? No solo ayudarnos los unos a los otros, porque hemos descubierto que fundamental es el ayudarse, el que estamos necesitados de los demás en este tiempo. Pero si hemos entrado en esta capacidad de perdonar, hermanos míos, qué alegría, qué gozo profundo tenemos. Por eso, la invitación entonces de esta palabra es hacer experiencia también de perdón, de reconciliación. De hecho, en nuestros grandes postulados de los planes pastorales, aquí en la Arquidiócesis de Cochabamba, nosotros hemos puesto a ser un camino real y verdadero de una comunidad de fe que puede ser testigo del amor. Caminamos hacia la comunión fraterna. Hemos tenido los años en los que hemos anunciado la misericordia de Dios. Hemos querido vivir profundamente esta misericordia de Dios y de nuestros hermanos. Y hemos propuesto hacia adelante también algo fundamental, la reconciliación, el amor y el perdón. Nuestras relaciones interpersonales, nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra forma de ser muchas veces evidencia la pobreza de perdonar, la pobreza de hacer una sociedad en comunión. Muchas veces vivimos en estas divisiones enormes. Construimos demasiados muros, demasiadas separaciones. Por eso que es fundamental que también construyamos puentes de perdón. Pidámosle al Señor que nos conceda esta capacidad de crecer, así como Él mismo nos invita. Que seamos capaces de rezar el Padre Nuestro como Él nos invita, cuando dice que nos perdone así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Por eso el Evangelio creo que es una propuesta enorme también a nosotros poder aceptar. Y vean que es Pedro el que se acerca. Es interesantísimo toda la figura de Pedro en estos domingos, que le dice, ¿cuántas veces, Señor, tengo que yo perdonar? ¿Hasta 7 veces? Es decir, mucho. El Señor le dice, no, hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. Que sea pues el Señor, que no solo nos propone esta parábola, sino que nos inspire en este amor, que nos conceda este don, esta capacidad de perdonar y de reconciliarnos entre nosotros. Que así sea.